Este es tu programa, El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un saludo en Cristo, Juan Carlos Moreno. Un gusto estar aquí con ustedes en este su programa, El Gozo del Evangelio, producido aquí, enviado por ustedes por Radio María, esta santa señal, este ministerio que nos estamos encomendados y protegidos bajo el manto de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy por cuestiones de vacaciones, de descanso, el día de hoy pregrabado, pero igualmente un gran honor, una gran gracia de estar con ustedes compartiendo. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema que últimamente he venido reflexionando, gracias al hecho de que Dios me ha concedido el estar caminando con unos hermanos en un grupo que se encuentran en formación. Y después de haber pasado por un periodo de crecimiento, por un periodo de haber luchado con diferentes adicciones, el tema es la liberación en Cristo. ¿Cómo Cristo nos libera? Y también todo esto, pues, también hablando de la necesidad de nosotros sabernos que estamos encadenados y de buscar esa liberación en Cristo. Así que para partir en estas reflexiones me gustaría comenzar también a manera de oración, reflexionando sobre un pasaje de las Sagradas Escrituras que viene del Evangelio según San Juan. Dice la Escritura: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Palabra del Señor. Y partiendo de este pasaje que precisamente hace referencia a la libertad en Cristo, vamos a reflexionarlo paso por paso para que nos vaya guiando en esta reflexión de la liberación en Cristo. Jesús nos dice: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra fe, hermanos y hermanas, sea una fe verdadera, que no sea un entusiasmo únicamente superficial. Tú que escuchas este programa, que has conocido a Cristo, que quizás tuviste una experiencia de conversión, qué bueno, bendito sea Dios, pero que no se quede ahí en un entusiasmo inicial. Nuestro Señor Jesús quiere que sigamos con Él, que nos mantengamos fieles con Él. Ponte a pensar esto: ¿cuánta gente seguía a Jesús cuando Él se encontraba sanando a los enfermos? Muchísima. Una multitud lo venía siguiendo y cada vez más lo apretujaban. Y vemos en las Escrituras que Jesús buscaba irse a descansar con sus discípulos y ni siquiera podía hacer eso. Sin embargo, de todos esos que le seguían, ponte a pensar: ¿cuántos de esa multitud que en las buenas lo venían siguiendo, buscando esas maravillas, esos prodigios, esas señales, cuántos de ellos quedaron al pie de la cruz? Nadie. Ninguno de ellos quedó ahí. Solamente quedó ahí su madre, algunas mujeres y el discípulo amado. Que no pase así con nosotros. Cuando se trata de grandes prodigios, señales, ahí está la multitud. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos a Jesús en el sufrimiento? Ya sea nuestro propio sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, cuando padecemos
de enfermedades, renegamos de Dios y lo abandonamos. ¿Cuántos de los que lo siguen, ante tantos signos, ante un buen predicador, ante un buen congreso, cuántos de ellos están también adorando a nuestro Señor, sacramentado en la Eucaristía, en la capilla, en una hora en la noche? ¿Cuántos de nosotros que lo seguíamos persiguiendo signos, apariciones, visiones, estamos también al pie del Calvario, que es una clínica de abortos, expresando nuestra fe, extendiendo una mano de apoyo a esas mujeres que por diferentes razones se ven orilladas a hacerlo? Hermanos y hermanas, hay que ser constantes, hay que mantenernos en Jesús. Tú y yo, que ya tuvimos ese encuentro, que lo hemos llegado a conocer, ahora es tiempo de profundizar en ese amor que nos hemos encontrado. Nos dice Jesús: si continúan en mí, si se mantienen. Qué grandes palabras. Continuar en Jesús es el no continuar en el pecado. Seguir a Jesús es el no continuar en el mundo. Y también hay que reflexionar, hay que dejarlo también claro, porque aquí nos dice Jesús: serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos nosotros ser discípulos de Jesucristo? Hermanos y hermanas, discípulo es el que está siempre a los pies del Maestro. Es el que aprende de Él, lo conoce, lo ama, lo imita. Y así estuvieron los discípulos por 3 años acompañando a Jesús, siguiéndolo por todas partes, escuchando, aprendiendo de sus enseñanzas. Fueron testigos de sus milagros, creyeron en Él y lo amaron. Por eso estamos nosotros en la iglesia. Por eso nosotros buscamos la formación. Queremos escuchar de las enseñanzas de Jesús, de boca de sus sacerdotes, de sus obispos, de sus catequistas, sus formadores, de todas esas personas que trabajan en algún ministerio de formación. Así nos volvemos también discípulos de Jesús, estando a los pies del Maestro, escuchándonos. ¿Y cómo nos convertimos nosotros en discípulos? Bueno, al igual que como vemos en las Sagradas Escrituras, el Maestro nos llama: ven y sígueme. Cosa interesante, cómo la acción, el ministerio público de Jesucristo está enmarcado por estas 2 acciones, por estos 2 llamados. Se abre su ministerio terrenal con esa invitación: vengan, vengan y síganme, como vemos al principio de los evangelios. Y se cierra su ministerio terrenal antes de ascender al Padre con ese mandato, ese: vayan por todo el mundo. Vengan y vayan. Con el vengan nos volvemos discípulos, y con el vayan nos volvemos lo que ahora el Papa Francisco nos recuerda que debemos ser: discípulos, sí, pero ahora discípulos misioneros, que salimos hacia afuera, que salimos al encuentro de otros hermanos que se encuentran en las periferias, o sea, en las afueras de la sociedad, a los márgenes. Y no solamente periferias o márgenes de pobreza, sino también en las afueras del sufrimiento, que muchas veces no solamente es una enfermedad, sino que también hay abandono, también hay sufrimiento mental, espiritual, etc. Eso es lo que tenemos que hacer para ser discípulos misioneros: escuchar el llamado, la voz de Cristo que nos dice: vengan y vean, y que nos manda también: vayan por todo el mundo. Siguiendo con la Escritura, que nos dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Llegamos al encuentro con Cristo por la fe, y ahora el mantenernos en Él nos da la luz, nos da la vista, nos da la libertad. Antes andábamos como ciegos, andábamos a oscuras. ¿Y qué pasa cuando andamos a oscuras? Incluso en tu propia casa, cuando se va la luz, te tropiezas
con las cosas que están ahí. No podemos ver. Caemos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros conocemos a Cristo. Él es la luz, Él es la verdad. Y esta verdad, hermanos y hermanas, nos da la libertad. Esta verdad que nos da Jesucristo no es únicamente un conocimiento intelectual. No se trata únicamente de leer libros. Yo que me dedico a la formación, a la enseñanza, a la catequesis, muchas veces los hermanos, las hermanas preguntan, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué clase puedo tomar? ¿Qué puedo estudiar? Y bueno, es que no se trata únicamente del conocimiento. Tú puedes leer bibliotecas enteras, pero uno no se salva a través del conocimiento por sí solo. No es el conocimiento que nos da la libertad. El conocimiento no nos dará la salvación. De hecho, hay una herejía antiquísima que se llama el gnosticismo, que precisamente esa herejía sí que promovía eso, que la salvación venía a través de un conocimiento especial, oculto, escondido. Ahora, ojo, porque por el otro lado no estoy diciendo que no se debe de estudiar, ¿verdad? Decía un teólogo que estudiamos teología, porque cada cosa nueva que aprendemos de Dios es una razón más para amarle. Y aparte de todo eso, nunca se ha sabido que la ignorancia fuera una virtud. Y la ignorancia de Dios, mucho menos. Conocer la verdad, a fin de cuentas, es conocer a Cristo mismo. A Jesús, el Cristo, que es verdadero Dios, que se hace hombre para salvarnos. Conocer la verdad significa darse cuenta de que Dios, que muchas personas lo pensaban lejano, muchas otras religiones o culturas lo pensaban como inaccesible, se ha convertido ahora en hombre, en uno de nosotros. Se ha convertido en nuestro amigo, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, como nos narra el autor de la carta a los Hebreos. Él mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vale la pena recordar las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que nos enseñan en su párrafo 2466. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, la verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra, para conocer la verdad que hace libre y que santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad, sea su lenguaje sí, sí, su no, no, de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 37. Esta es la enseñanza de la Iglesia, hermanos y hermanas, que nos comparten en el Catecismo, que todos debemos tener una copia para poder estudiar ahí la enseñanza segura de la Iglesia, que es la enseñanza de Jesucristo. Y esto es del párrafo 2466. Continuando con la reflexión de la Escritura, en el versículo 33 nos dice: nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? A través de los siglos, a través del tiempo, nosotros sabemos, el pueblo de Israel fue gobernado por diferentes naciones: Babilonia, Egipto, Persia. Y en tiempos de Jesús, pues se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, los judíos no se miraban a ellos como personas esclavas. Los judíos de repente piensan que Jesús se está refiriendo a la esclavitud, del dominio político, que ellos nunca aceptaron que habían sido esclavizados. Además de eso, ellos siempre se veían como pertenecientes al pueblo elegido de Dios, y se consideraban por eso libres de errores morales,
libres de la idolatría, de las diferentes aberraciones que tenían otras naciones gentiles. Pero no podemos nosotros caer en un error similar. Nosotros no podemos decir, yo no tengo ningún problema, yo no soy esclavo. ¿Cuántas veces nos engañamos nosotros mismos y decimos, yo puedo controlar este vicio, este alcohol, estas drogas? ¿Cómo va a ser posible que Jesús nos libere si no aceptamos que estamos cautivos, que estamos encadenados? Para ser liberados por Jesús, debemos reconocer que somos esclavos. Porque la peor cadena que existe es esa cadena de la cual no nos damos cuenta de que está ahí. Así como por analogía podemos ver el peor tipo de enfermedad, el peor tipo de cáncer, es aquel que está escondido, el que no se detecta hasta que ya es demasiado tarde. Así que lo primero que hay que hacer es descubrir lo que nos encadena, para que así al descubierto dejar que Jesús, nuestro médico, rompa estas cadenas y sane estas heridas. Aquí en el pasaje de la Escritura los judíos pensaban que la verdadera libertad era cuestión simplemente de ser miembros del pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y así cuántos de nosotros a veces también pensamos, bueno, ya fui bautizado, ya soy católico, ya soy miembro de la iglesia, ya la hice. No. Nuestro Señor aquí les responde que no es suficiente el pertenecer al linaje de Abraham. La verdadera libertad consiste en no ser esclavos del pecado. Tanto los judíos como los gentiles vivían antes sujetos a la esclavitud del pecado original y el pecado personal, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, puede liberar al hombre de este estado lamentable en el que nos encontrábamos. Por eso hay que rogarle a Dios que nos dé la luz si es que estamos ciegos, si es que no hemos reconocido las cadenas que nos atan, pedirle a Dios que nos ilumine para reconocerlas y así poder entregárselas a sus pies. En el versículo 34, siguiendo con la reflexión de la Escritura, Jesús les dice, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Las palabras esclavo e hijo nos recuerdan, están haciendo alusión a los dos hijos de Abraham. Ismael, que nació de la esclava Agar, a quien no se le daría parte de la herencia, así como también a Isaac, hijo de la mujer libre, Sara, y él sí sería heredero de las promesas de Dios. Todo esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 21. La descendencia física, ser hijo de Abraham, no es suficiente para heredar las promesas de Dios y alcanzar la salvación. Por la fe y por la caridad es como nos identificamos con Jesucristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Él es el único que puede hacernos hijos de Dios y traernos así la verdadera libertad. Cristo es quien da el poder para llegar a ser hijos de Dios, a nosotros que nacimos no de sangre, sino más bien de Dios. Por lo tanto, una persona que se identifica con Cristo se convierte en hijo de Dios y obtenemos así por este bautismo la libertad propia de los hijos. Esa es la grandeza de pertenecer, de haber sido injertados nosotros en la familia de Dios. Y la importancia, una vez más, de reconocer que mantenemos este parentesco, no nada más por pertenecer, sino por apegarnos a la voluntad de Dios, por hacer su voluntad, por seguir sus mandamientos en la caridad. Continúa la Escritura, versículo 36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, nosotros somos liberados en Cristo.
somos liberados por Cristo con la fuerza del Espíritu. Dios nos creó en libertad. La libertad era necesaria para que así nosotros pudiéramos elegir en verdad, elegir libremente a Dios. Muchas veces, cuando nos sentimos caídos, cuando nos vemos afectados por el pecado, quizás nos vengan a la mente pensamientos como decir, bueno, ¿por qué Dios nos dio la libertad de pecar? ¿Por qué Dios no hizo un mundo en el cual nadie ofendiera a Dios? ¿No pudo hacerlo Dios de alguna otra manera? A veces nos vienen ese tipo de pensamientos. Y la realidad, si nos ponemos a reflexionar, es que no es así. Sin libertad no se puede amar a Dios. El pecado es un abuso de esta libertad. Caímos en el engaño del diablo y nos volvimos esclavos del pecado. Para eso vino Jesús, para liberarnos de esta esclavitud. Vemos al principio del ministerio terrenal de Jesús, como nos narra Lucas el Evangelista, la predicación de Jesús en la sinagoga, donde dice Jesús, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Lucas 4, empezando en el versículo 18. Jesús continúa diciéndonos para qué fue ungido por el Espíritu, para llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Como vemos, en gran parte la misión de Cristo es liberar con la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, si revisamos los evangelios podemos comprobar que Jesús pasó gran parte de su misión terrenal liberando con el poder del Espíritu. Liberaba a las personas de las cadenas de la enfermedad, del pecado y del demonio. Y hay que reconocer, no todas las cadenas son obra del demonio. Muchas veces vivimos también en un tipo de opresión, viendo al demonio por todos lados. Hay sectas, hay grupos por ahí que le echan la culpa al diablo de todo. Se ve uno pasadito de peso y hasta le quieren echar la culpa al demonio del arroz, al demonio de los frijoles. No es así. Nuestro Dios nos ama y nos protege. Tenemos en nuestro Dios un Dios que busca siempre estar con nosotros, busca siempre acompañarnos, busca la comunión con nosotros. Por ejemplo, vemos cuando Dios libera al pueblo de Egipto, una de las primeras cosas que manda Moisés a hacer es la tienda de la presencia, porque Dios quiere establecer su presencia con nosotros. Por eso no hay que tenerle miedo al diablo. Cuando empezamos apenas a caminar en este camino de la fe, en este camino del Señor, le tenemos miedo al diablo. Pero cuando crecemos en fe y vivimos en la gracia de Dios, te puedo asegurar que es el diablo que nos tiene miedo. Por eso hay que llenarnos de Cristo, de su palabra, de su presencia real en la Eucaristía. Hermanos y hermanas, cuando Jesús estaba en la tierra, Él exorcizó a muchas personas, mostrándonos así su poder divino sobre el mal. Jesús con los exorcismos anuncia la llegada del reino de Dios, porque ahora en el reino de Dios no hay lugar para el mal, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para el demonio. Viene Jesús estableciendo el reino de Dios y se alejan todas esas cosas. Sus exorcismos son parte de su ministerio de curar y liberar a esos que son atados por el fuerte. Jesús nos dice que Él es el más fuerte. Jesús libera con el dedo de Dios, o sea, con la fuerza del Espíritu Santo que es agente imprescindible de esta liberación. Para ser libres nos liberó Cristo, nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5. Y podemos añadir aquí que Él nos liberó
con la fuerza del Espíritu Santo. Cristo mismo luchó contra el demonio en el desierto, como vemos en la narrativa de los evangelistas Lucas y Mateo. Marcos también de manera más reducida. Nos cuenta Lucas que después de que Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, Jesús es guiado por este mismo Espíritu hacia el desierto. Y veamos lo que ocurre aquí en el desierto. Porque en las tentaciones Jesús, de cierta manera, recorre toda la historia de la salvación. Desde Adán, desde el primer hombre que fue tentado, aquí también Jesús, el nuevo Adán, es tentado. Las mismas tentaciones que sufrió el pueblo de Dios en el Éxodo, aquí también las sufre Jesús. Los hebreos fallan la prueba, mientras que aquí Jesús nos enseña lo que hay que hacer para vencer las tentaciones y liberarnos de la influencia del maligno. Mantenernos en unión con Dios a través de la oración, defendiéndonos usando la espada de Dios que es su palabra. Es el testimonio de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Fueron 3 las tentaciones que vence Jesús. Son 3 las grandes cadenas también que nos atan a nosotros y que aquí Jesús nos enseña cómo romperlas. Primero, la tentación al placer. Le dice el diablo, dile que esta piedra se convierta en pan. Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En segunda instancia está la tentación de tener, la tentación de poseer. Te daré todos los países del mundo, todo el poder, si te arrodillas y me adoras, dice el demonio. Jesús le responde, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y por último, le dice, diablo, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice que Dios mandará ángeles que te cuiden y protejan. Jesús responde, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y de esa manera nos enseña Jesús. La solución para vencer las tentaciones es apegarnos a la voluntad de Dios, escuchar la voluntad de Dios a través de su palabra. Volviendo a nuestro pasaje guía, Jesús nos dice, el Hijo los hace libres. Nos dice que Él vino a darnos la libertad. Él es el nuevo Moisés que viene a salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo nos salva? Jesús nos salvó con su sangre. Y antes de que alguien diga, pues, qué cosa tan sanguinaria es esa, decir que Jesús nos salvó con su sangre, antes de que alguien diga, bueno, esto es un pensamiento antiguo, pasado de moda, no. La palabra de Dios nos dice, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 8, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Y también una vez más vale la pena citar por completo el numeral 1741 de nuestro catecismo, que dice, por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos liberó Cristo. En Él participamos de la verdad que nos hace libres. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Así nos enseña el catecismo, una vez más, el párrafo 1741. Con esto podemos entender mejor lo que el apóstol Juan nos dice en su primera carta. 3 son los testigos, el Espíritu, la sangre y el agua. Cristo nos liberó, nos salvó por medio de su pasión y muerte cuando lo dio todo. Nos dio su vida. En primera instancia, eso es lo que significa eso de decir de la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo. Se nos dio por completo, se derramó
enteramente. Más después, en la reflexión que hace la Iglesia, nos enseña que el agua es el agua del bautismo y la sangre es la sangre de la Eucaristía que nos redime, los sacramentos de nuestra liberación. Esta sangre y esta agua las derramó Jesús gracias al Espíritu Eterno. Por eso ve la Iglesia este evento del costado de Cristo como fuente salvadora y liberadora. De ahí es de donde emanan los sacramentos. De ahí de su costado sacan su fuerza y su poder. Por eso no podemos estar en Cristo sin los sacramentos. Para esto dejó Cristo a su Iglesia, con el encargo de dispensar su gracia por la predicación, por los sacramentos también. Por esto sabemos que Cristo envió a su Iglesia en una misión liberadora, con la fuerza del Espíritu. Jesús vino a liberarnos, y con su regreso al Padre Jesús no nos dejó desamparados. Jesús le comunicó a su Iglesia su propia misión de liberar, dándole también su mismo Espíritu. Vemos no este domingo, sino el domingo entrante, el 15º del domingo del tiempo ordinario, cómo Jesús va a enviar a sus discípulos, sin llevar equipo alguno, sin preparación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo mismo que Jesús, predicar la buena nueva, comenzando con la necesidad del arrepentimiento, de la penitencia, expulsando a los demonios, sanando a los enfermos. Lo mismo que hizo Jesús hicieron sus discípulos, y así también la Iglesia después de ellos, hasta nuestros días. Predicar, exorcizar, sanar. En otras palabras, la Iglesia continúa la misión liberadora de Jesucristo. Hermanos y hermanas, con este pensamiento los dejo para irnos rápidamente a una pausa musical. Quédate con nosotros, que ya regresamos. Muéstrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco. Regresamos. Enséñame a quererme con tu misericordia. Enséñame a mirarme con tu misericordia. Enséñame a aceptarme, perdonarme, acogerme, tal como me amas tú. Tal como me amas tú. Como me amas tú. Como me amas tú. Enséñame a quererme con tu misericordia. Enséñame a mirarme con tu misericordia. Enséñame a aceptarme, perdonarme, acogerme, tal como me amas tú. Tal como me amas tú. Que el Espíritu de Dios produzca
produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos de regreso. Les saluda en Cristo su hermano y amigo Juan Carlos Moreno, transmitiendo este programa El Gozo del Evangelio, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis, aquí por Radio María. Hace un momento les decía que Jesús es el nuevo Mesías, el nuevo Moisés, más bien. El nuevo Moisés, quien vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Esto nos demuestra cómo desde siempre ha sido así el plan de Dios: liberar a su pueblo, este pueblo que Dios se había llamado para sí. Dios nos creó libres. Esto nos ayuda a reflexionar la razón por la cual Dios nos dio un día de descanso en la creación. Si nos ponemos a pensar, como nos enseña el Papa Benedicto en su libro El Espíritu de la Liturgia, que escribió antes de ser Papa, como cardenal Joseph Ratzinger, nos pone a reflexionar cómo hubiera sido nuestra relación con Dios si hubieran sido 7 días de trabajo, sin descanso alguno. La relación entre nosotros y Dios hubiera sido muy diferente. Hubiera sido una relación entre amo, Dios, y nosotros como sus esclavos. Y de hecho esta es la visión de la humanidad que tenían muchas religiones, muchas culturas, antes de la revelación de Dios a los judíos. Veían a los humanos, y de hecho sus relatos de la creación, sus relatos de origen, veían a los humanos, a los seres humanos, como los juguetes de los dioses. Nos habían creado los dioses para quitarse el aburrimiento. Pero no es así con la revelación de Dios. El Papa Benedicto, una vez más, nos enseña la importancia de este descanso. ¿Tenía necesidad Dios de descansar? No, claro que no. Pero Él lo hizo para recrearse en su creación y para invitarnos también a hacer lo mismo, recrearnos, gozarnos con Dios en la creación. Por eso Dios establece el descanso y nos invita a participar en él. De manera que ahora nuestra relación con Dios es familiar. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque Dios quiere, hermano y hermana, que seamos libres. Dios quiere que seamos libres para amarles. Les comentaba hace un rato la necesidad que tuvo Dios de habernos creado libres. Muchas veces pensamos eso. ¿Por qué Dios nos hizo libres para pecar? Es que sin esta libertad no hubiera hecho Dios seres humanos. Lo que hubiera creado habrían sido como robots. Una persona sin voluntad, pues, no es persona, se despersonifica. Por eso era necesario que Dios nos diera esa libertad, ese libre albedrío, para que nosotros podamos libremente elegir a Dios. Claro que con esta libertad, como lo venimos intimando, viene ese peligro también, el peligro de rechazar a Dios. Así que hay que reconocer estas cosas. Dios nos ha hecho libres, había necesidad de que Dios nos creara de esta manera, y con la libertad viene el peligro de distorsionarla, de quebrantarla, de falsificarla, porque podemos entonces dirigir nuestra libertad al rechazo de Dios. Y otra cosa que puede pasar también y que debemos de estar al pendientes. Nosotros muchas veces oramos, pedimos por la salud de algún familiar, algún hijo, algún hermano o incluso por la nuestra. Y le pedimos a Dios que les devuelva la salud sin tomar en cuenta que esto a veces puede venir de Dios, en el hecho de que la persona alguna, nosotros mismos, andábamos en malos pasos, andábamos en pecado. Y a veces esta petición no toma en cuenta eso. Parecería que estamos pidiendo, a veces, aunque sea inconscientemente, en vez de pedir la conversión de la persona,
pedimos la sanación, ok, pero ¿la sanación para qué? ¿Para que la persona regrese al pecado? ¿Para que yo mismo regrese a las andadas, como decimos? ¿A continuar a hacer el mal? No, no podemos hacer eso. Debemos de pedirle a Dios que nos sane, sí, que se haga su voluntad y también que nos permita la gracia de la conversión. Porque ¿de qué sirve sanarnos si no orientamos esa salud, si no orientamos esa libertad hacia Jesucristo? No podemos hacer eso, no podemos pedir para estar bien, para pecar mejor. No, eso no es lo que Dios quiere. Nuestra libertad debe ser orientada, nuestra salud, nuestra sanidad debe estar orientada hacia Dios. Y eso mismo también nos enseña el Papa Benedicto en este libro, El Espíritu de la Liturgia. Nos invita a reflexionar cuál es la razón por la cual Dios libera a su pueblo de Egipto. Y eso le pregunto muchas veces a las personas cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Éxodo o cuando estudiamos estas cuestiones. ¿Para qué Dios libera a su pueblo de Egipto? ¿Cuál es el objetivo? Dicen unos, bueno, pues para que fueran libres, ¿no? Para que pudieran tomar sus propias decisiones, para que pudieran elegir, etc. Bueno, no, en realidad esto es un pensamiento moderno. Esta no es la realidad. Dios libera a su pueblo para, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando Moisés va con el faraón, ¿qué es lo que le dice? Deja salir a mi pueblo para rendirme culto, dice el Señor. Fíjense muy bien, para rendirme culto, dice el Señor. Esta es la razón de nuestra liberación, para que sea orientada a adorar a Dios. Lamentablemente no es siempre así con nosotros. Hermanos y hermanas, cuando el pueblo de Dios cae en el pecado, Dios renueva la alianza que había hecho con ellos a través de Moisés. Cuando por la desobediencia caen en el pecado y pierden la tierra prometida, Dios, a través de los profetas, anuncia un nuevo pacto, anuncia una nueva alianza, como lo vemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, empezando en el versículo 31, que dice así: El Señor afirma, vendrá un día en que haré una alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Como bien sabemos, hermanos y hermanas, esta promesa, esta visión que alcanzó a ver el profeta Jeremías como un destello, se cumple maravillosamente en nuestro Señor Jesús. Jesús es quien viene a establecer una nueva alianza y eterna con su pueblo. Como lo vemos pronunciar esas palabras en la última cena, cuando está instituyendo por ese acto este nuevo sacramento de la nueva alianza, la Sagrada Eucaristía. Él nos dice, toman y beban esta copa, contiene la sangre de la alianza nueva y eterna. La Eucaristía cumple esta promesa. Aquí Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, nos deja su presencia viva y real. Y para que todo esto se realice, hermanos, Dios quiere que tú y yo vivamos libres. Dios nos creó para la libertad. Dios nos liberó para ser sus hijos. No nos creó para vivir encadenados. Eso es consecuencia del pecado. El sacrificio del Cordero que vemos aquí, en la Eucaristía, cumplido,
fue el anuncio en tiempos antiguos, en tiempos del Éxodo. Ese sacrificio fue el anuncio de la liberación del pueblo. Es la manera en que Dios estaba guiando a su pueblo para juntarlo como suyo, para volverlo suyo. Entonces, este sacrificio del Cordero prefigura al verdadero Cordero de Dios, quien es Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Cordero. Cristo es quien se nos da como alimento espiritual para nosotros, hablándonos de manera maravillosa también cómo el plan de Dios era así para siempre. Jesús nace en el pueblo de Belén, que significa ciudad del pan, nace en un pesebre, donde ponen el alimento de los animales, del ganado, hablando de cómo Él venía a entregarse como comida espiritual para nosotros. Él es nuestro Cordero. Como nos dice San Pablo, Cristo es el Cordero de nuestra Pascua que ha sido sacrificado por nosotros. De manera de resumen, ahora que estamos en la recta final del programa, quería repasar lo que hemos hablado en este programa el día de hoy. Basamos nuestras reflexiones en un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 32 al 36, donde Jesús nos habla de mantenernos fieles a su palabra para ser así verdaderamente sus discípulos. Hablamos de lo que es la verdad es Jesucristo, no es una verdad intelectual únicamente. Hablamos de la negación de los judíos, que no se veían ellos como esclavos, de cómo nosotros debemos de aceptar que estamos esclavizados. Hablamos de cómo Jesús quiere, cómo nos dice Él, el Hijo nos hace libres. Hablamos de todos estos temas con la intención de resaltar cómo somos liberados en Cristo. Hermanos y hermanas, hay que mantenernos fieles a la palabra. Si ya tuviste tu encuentro con Jesús, si ya lo has comenzado a conocer, hay que llegar a profundizar en nuestro amor. Hay que mantenernos fieles a sus palabras para ser verdaderamente y poder dignamente ser llamados sus discípulos. Es un constante caminar. Ninguno de nosotros podemos decir, ya la hicimos. Tenemos que purificar nuestra visión de Dios para que se vuelva un Dios verdadero y no un Dios hecho a nuestra imagen. Hay que siempre profundizar en nuestro amor. Hay que profundizar en la verdad, conociendo esa verdad de Jesucristo. ¿Dónde lo hacemos? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la predicación, a través de la contemplación, contemplando el sacramento del altar, su presencia real en la Eucaristía. A través del estudio también, la formación. Les dije, no les estoy diciendo que debemos dejar de hacerlo, no, sino que no es lo central y no se puede llegar a salvarse únicamente por el conocimiento. Les comentaba que debemos de aceptar, debemos de pedirle a Dios que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y que brille su luz en esas áreas oscuras donde a veces ni siquiera sabemos que tenemos esas cadenas. Debemos de estar siempre concentrados en Cristo. Él es quien nos da la libertad. Les hablé también, continuando este resumen, de las cadenas que también son ocasionadas por el diablo, de cómo Jesucristo luchó contra el diablo, quebrantando esas cadenas, mostrándonos cómo la solución es apegarnos a la voluntad de Dios a través del escuchar sus palabras. Y finalmente, antes del descanso, hablamos de cómo Cristo nos dejó su iglesia para continuar esa misión liberadora con la fuerza del Espíritu. Y hablando también del Espíritu Santo, quisiera cerrar el día de hoy este programa, esta reflexión, con una breve oración consagrándonos al Espíritu Santo. Hermano y hermana, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Espíritu Santo, Divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser, en el tiempo y en la eternidad. Que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas,
de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente. Que mi corazón se inflame siempre en amor a Dios y al prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, contigo y el Padre, se ha dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu esposa inmaculada, nos ponemos hoy y todos los días de nuestras vidas sobre tu altar escogido, el Sagrado Corazón de Jesús, como un sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución ahora más que nunca de oír tu voz y cumplir en todas las cosas tu santísima y adorable voluntad. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este su programa, El Gozo del Evangelio. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno, deseándoles la paz de Cristo con ustedes ahora y siempre. Hasta la próxima. Radio María presentó su programa El Gozo del Evangelio. Sintonícenos cada viernes a la 1:00 p.m, hora central. Es nuestro deseo que este gozo que viene del encuentro con Jesús llene tu corazón y tu vida entera, hoy y siempre.